Vamos a comenzar esta clase introductoria del proyecto y diseño electromecánico. Este grupo de videos están destinados a escuelas técnicas de nivel secundario. Es decir, que el objetivo de todo esto es la formación de técnicos. El año pasado, cuando comenzó el año, empezó en forma presencial y después de un par de semanas, 3 semanas, pasó a ser virtual con la idea de que en 3, 4 semanas iba a volverse, y lo cierto es que no se volvió en todo el año. Y este año seguimos de la misma manera, y la verdad es que no sabemos cómo se va a desarrollar. Por lo tanto, hay que suponer o esperar que el soporte virtual va a ser necesario en gran parte del año. Por eso vamos a aprovechar el trabajo que se hizo el año pasado y complementarlo y mejorarlo en lo posible. Ustedes se preguntarán si alguna vez se suspendieron las clases, y sí, efectivamente, en el año 1974, durante el gobierno del mismo signo del que está actualmente, también se suspendieron las clases en el mes de septiembre hasta fin de año, y no se reabrió la facultad hasta diciembre para los exámenes, pero fue por otros motivos. En aquel entonces tuvimos la dificultad que no teníamos internet, no había formas de comunicación con los profesores, para nada. Es más, muchos de ellos fueron destituidos porque fue por otro motivo, no era por un motivo de un virus, sino era el tema con la guerrilla que tenía que ver. Y después, cuando se abrió en diciembre, se dio para los finales. Y eso se pudo sobrellevar recurriendo a los apuntes que tomaron compañeros en años anteriores y recurriendo a libros, y se pudo sobrellevar. Es decir, que poder se puede en esas condiciones. Hoy ustedes disponen no solamente de la posibilidad de comunicarse a través del Classroom, sino también disponen de videos, disponen de monografía, está internet, hay un montón de posibilidades. O sea que como poder se puede. Lo que ocurre es que requiere del alumno una dedicación mucho más intensa que si la clase es presencial. Nosotros venimos desarrollando esta materia desde el año 1978, hace casi 43 años que vengo desarrollando en la materia proyecto. En la versión anterior se llamó proyecto unidades e instalaciones industriales, cuando esto era mecánica. Después se llamó proyecto electromecánico, después se fue para formación de bachilleres, y hoy es para formación de técnicos. Y la verdad es que ustedes se darán cuenta de que tienen muchas dificultades de formación. Pero no crean que en esa época no la existía también. En esa época también existían dificultades de formación. Eran momentos distintos del país. El objetivo de esta materia es dimensionar los elementos de componentes de una máquina. Ustedes hasta ahora recibían un problema planteado y lo resolvían, y en el mejor de los casos podían llegar a determinar una medida, en el mejor de los casos, la medida del perfil que soportaba una determinada carga, tal vez o no, pero nunca quedaba definido el conjunto entero. El objetivo nuestro siempre va a ser darle tamaño, darle medida a las piezas de las máquinas. ¿A partir de qué? A partir de las condiciones de trabajo.
si nosotros vamos a saber que es una máquina para hacer tal cosa, una máquina textil, una máquina para la industria de la madera, una máquina para la industria de alimentación, para una prensa, lo que uno, el objetivo, la máquina que uno desea, que va a trabajar 8 horas por día, 12 horas por día, 16 horas por día, todos los días, eso es un tema, es un dato. Que va a tener irregularidades en su marcha, que va a ser accionada por un motor eléctrico o por un motor de combustión interna. Todos son datos a tal velocidad. Bien, una vez definidos esos datos, todas las demás cosas las tienen que calcular ustedes. O sea, no le van a decir la fuerza aplicada es de 1500 kilos, la distancia entre apoyo esta, no, eso lo tienen que sacar ustedes. Van a tener que dimensionar la pieza. Es decir, vamos a la realidad. En la realidad no no es un problema que te plantean, sino que la realidad es que uno tiene que armar todo y después, una vez armado, tomar las dimensiones y ahí recién empezar el problema. Es un paso al que habitualmente no están acostumbrados a dar, no lo hicieron nunca. Ahora, no se tienen que sentir ni con problemas de que no lo vayan a poder hacer, ni tampoco creer que van a poder salir de acá proyectando. Acá hay dos conceptos. Uno es que hacerlo van a poder hacer porque todos los alumnos que egresaron de la escuela, y hay miles de alumnos egresados de esta escuela y de todas las demás, todos tuvieron que aprobar la materia proyecto. Y particularmente en la escuela Kennedy, en los últimos 20 años, por ejemplo, o la aprobaban conmigo o la aprobaban con el ingeniero Sorbero, que era más exigente. Así que, en el fondo, aprobar, se puede aprobar, y luego ustedes no van a poder proyectar todo tipo de máquinas porque les van a faltar elementos. Entonces, para poder empezar a proyectar, tienen que haber cursado gran parte de la materia. Por ejemplo, por el mes de septiembre, si todo es normal, se podrá llegar a pensar en proyectar algo. Lo que podemos hacer son pequeños problemitas, pero de ninguna manera un proyecto es algo mucho más general. Entonces, ustedes están empezando. Si nosotros dijéramos que pueden proyectar con lo que salen de la escuela, la verdad que sería maravilloso, pero no es así. Miren, cuando yo empecé a dar esta materia acá en la escuela Kennedy, en el año 78, después fui con la misma materia, continuando en la escuela Kennedy, fui a la misma materia Ángel Gallardo, y después fui también, en esa época que dedicaba específicamente a la docencia, en la escuela provincial de educación técnica Paula Albarracín de Sarmiento, donde estaba un regente que era muy conocido, muy amigo, se podía hablar mucho. Y él me dijo una cosa que siempre me quedó grabado. Me dice, mire, usted hace 20 proyectos en el año, porque los divide en grupos de determinada manera. ¿Sabe una cosa? Usted va a tener que resolver los 20 proyectos. Y estamos hablando de los años 70, donde supuestamente estábamos en el mejor momento de la escuela técnica. Esto no quiere decir que nosotros lo vamos a resolver todo, yo lo tengo que resolver todo, sino que en el fondo el empuje, la orientación, se la tuvimos que dar siempre, no ahora solo, siempre. Entonces, no crean que en aquella época era todo maravilloso. En aquella época había falencias como las hay hoy, y seguramente las va a seguir habiendo hasta que el alumno por sí mismo va adquiriendo experiencia y va pudiendo resolver problemas por forma particular. Entonces, el objetivo es dimensionar los elementos y los componentes de la máquina, obtener su tamaño a partir de las condiciones de trabajo.
Ese es el objetivo. Siempre el objetivo final es dimensionar. ¿Qué medida tengo que darle al eje? ¿Qué rodamiento tengo que elegir? ¿Qué cordón de soldadura tengo que adoptar? ¿Qué tamaño tengo que darle de fundición a cada pieza? Hay piezas que se calculan, hay piezas que no se calculan, salen por construcción, salen por diseño. Esos son temas que hay que ir definiendo. Y en esta materia tienen que tener presente que, a diferencia de otras, no tienen todos los problemas no tienen una solución única y determinada. Por ejemplo, si ustedes le presentan un problema matemático y le dicen calcular la integral de e a la menos ux diferencial x, muy bien, entre menos 10 y 45. El resultado, lo que supieran hacer y que no tuvieran problemas, es único y determinado. Esto da, por ejemplo, 795,8. Y no puede dar otra cosa. Esa es la solución final. Bueno, pues acá no. Porque acá ustedes van a tener que adoptar diversos criterios, van a tener que adoptar qué tipo de material, van a tener que adoptar qué lo consideran, con golpes, sin golpes, el funcionamiento irregular, tienen que ser adopciones de diverso tipo, qué relación de ancho y diámetro va a tomar la pieza. Es decir, hay un montón de adopciones que hacen que un mismo problema pueda tener más de una solución, pero no cualquiera. Más de una solución dentro de determinada gama, pero no cualquiera. Entonces, no necesariamente todos tienen que tener, si presentamos el mismo problema a más de un alumno, no todos tienen que tener, podían tener resultados distintos y podían todos estar bien. Depende de qué es lo que han adoptado. Depende si el procedimiento es el correcto, si las adopciones son razonables y qué es lo que han. Ahora, una vez hechas las adopciones, adoptados los valores que corresponden, ahí sí la solución sí pasa a ser única y determinada. Pero no es de entrada, puede haber diversas soluciones. De hecho, si ustedes miran los automóviles, por ejemplo, que hay en el país, hay autos grandes, hay autos medianos, hay autos para 6 plazas, y todos son automóviles y todos los transportan, pero cada uno está para un uso determinado. Hay automóviles que son duraderos y son para 30 años, hay otros que, como los coches de Fórmula 1, que sus motores duran 2, 3 carreras, y todos están bien. ¿Pero para qué? Para ese uso. Y ese uso es el que uno tiene que ir, el que va a dar distintas soluciones. El tema de las clases presenciales y virtuales. La clase presencial indudablemente es la mejor, pero acá hay una situación que nosotros no la hemos planteado, en realidad el mundo no la ha planteado, que es la presencia de este virus altamente contagioso que produce problemas gravísimos en algunos casos, en otros no, en otros son asintomáticos, pero nunca se sabe, y nunca se sabe si la población de riesgo es la de más alta edad, porque ahora resulta ser que para los chicos, en la Argentina por ejemplo, esos días nos enteramos de que hubo, desde que comenzó la pandemia, 200 niños fallecidos. Así que ataca a todos ataca, de todas las edades. Entonces, esta situación hace que en un colegio donde habitualmente se contagiaba el sarampión, se contagiaba el convulsos, se contagiaba la rubiola, y un tipo tenía resfrío y se resfriaban 5 o 6, y tenía gripe 1 y salían 7 o 8 gripados. En ese ambiente, hoy es sumamente complejo. Ustedes piensen simplemente de que la cantidad de víctimas que ha producido en Argentina, donde se ha tomado precauciones, es de más de 10 veces las víctimas que ocurrieron, más de 100 veces las víctimas que ocurrieron en la guerra de Malvinas,
que ya fue un desastre. Así que esto no es desastroso, es tremendamente desastroso. Entonces, acá no estamos dejando de dar clases presenciales por un capricho o porque alguien piensa que es la zona de confort, como salió otro día un artículo de alguien que está en un escritorio muy cómodo, muy sentado, bien tranquilo y no se expone a nada, sino que se obliga a la gente a concurrir a clases presenciales sin preocuparse del tema de la vacunación, sin preocuparse de las condiciones higiénicas. Ustedes recuerden, años atrás los baños no tenían agua. Bueno, ¿qué pasaría hoy, no? Bueno, todas esas situaciones hacen que no es tan simple. Entonces hay que pensar que las clases virtuales no son lo mejor, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos y lo que vamos a tener por un tiempo, hasta que se logre una vacunación del orden del 60% de la población, con lo cual se va a tener una inmunidad y vamos a poder volver a andar por la calle sin esos tapabocas, que la verdad que te da la idea tétrica de vida. Clases presenciales entonces son la mejor opción. Y además permite que el profesor vea a sus alumnos y el verlos implica una empatía con ellos. Uno va observando si ellos les va interesando lo que uno va explicando, las clases, si les va si les resulta agradable, si les resulta aburrido, si le dan bolilla, si están jugando en otra cosa. Son todos temas que nosotros cuando era la clase presenciales veíamos y nos poníamos cerca de ellos y tratábamos de orientar el procedimiento, la forma de dar la clase. Y hoy no lo podemos saber. Hoy no lo podemos saber. Ustedes tengan presente que nosotros alguna vez fuimos alumnos. Alguna vez fuimos alumnos. Hace muchos años, alguna vez fuimos alumnos. Y yo sé lo que es sentarse en un banco y aguantar a un tipo que está horas y horas hablando de temas que no son muy divertidos, para nada, no son divertidos, son aburridos, son tediosos, llevaderos, difíciles, necesarios, porque de eso después vamos a poder vivir el resto de nuestra vida de esa profesión, pero la verdad es que no está contando chistes, está hablando de temas complejos. Y es aburrido, es una cosa, estar sentado en una aula, la verdad que los felicito. Yo cuando en mi trabajo, como empresa, yo me dedico también a esta actividad, pero tengo mi propia empresa, pero yo trato de no estar mucho tiempo, o sea, yo hago un trabajito, 20 minutos, 30 minutos, me levanto, voy a buscar un archivo, voy a ver un cliente, siempre estoy en movimiento. No estoy sentado, aferrado a una silla durante 2 horas, porque me resulta insoportable. Imagínense ustedes, más se habrán dado cuenta, que si la clase presencial es aburrida, la clase por Zoom es ultramente aburrida. No es un poquito aburrida, es insoportable. Entonces, en muchas escuelas, sobre todo el profesorado, se pensó en hacer las clases por video, hacer un video de YouTube, con lo cual el alumno puede ver una parte, puede verlo varias veces, puede hacerlo un poco más llevadero. Pero los entiendo, que no es cómodo, ni divertido, ni agradable. Es a veces insoportable. Bueno, pero es lo que hay que hacer y es lo que tuvimos que hacer todos para poder hacernos de conocimientos que después nos van a permitir ir mejor. Nos van a permitir tener un título y poder tener un mejor sueldo, una mejor posición y poder desarrollar toda nuestra vida sin tener que estar en condiciones lamentables dependiendo de las empresas. Igualmente a veces ocurre. Otro tema que hay que analizar es algo que muchas veces se ha hablado y nadie lo ha dicho con tanta precisión como es el libro, este libro del doctor Rossetti, que salió hace un tiempo atrás, donde dice claramente que nosotros somos seres emocionales.
no somos seres racionales, somos seres emocionales. Esto quiere decir que muchas veces la decisión de determinada cosa, de determinada opción, ya la hemos tomado de antemano. Ya nos predisponemos a pensar determinada cosa. Y después tratamos, a través del razonamiento, de justificar esa decisión emocional, que a veces podemos llegar a darnos cuenta de que está equivocada, pero en general tratamos de demostrar que es así. Así ustedes verán un equipo que ha jugado lamentablemente y ha perdido, y sin embargo el hincha dice, y no, pero de verdad que tan mal no estuvo. Y bueno, eso es como que la parte racional está tratando de demostrar cosas que emocionalmente uno sintió que su equipo tenía que haber ganado, pero en realidad perdió. Y bueno, entonces nosotros somos seres emocionales con decisiones racionales, tratando de justificar las decisiones de forma racional. También ocurre cuando uno va a poner las notas, también es lo mismo. Entonces, esto nos lleva, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a cómo uno aprende las cosas. Porque acá el gran problema es que es aprender a aprender. Y eso no se enseña en ningún lado y para cada uno es distinto. Uno, por ejemplo, mantiene una conversación con un compañero, con quien sea, o escucha algo, y la verdad es que no lo memoriza, no recuerda, no hace, no toma apuntes, sino que tiene una conversación. Y a lo mejor 6 meses después, o un año después, se encuentra otra vez con esa misma persona y se dice, ¿te acordás de aquella vez que habíamos hablado de tal cosa? Y vuelve la conversación, pero totalmente, hasta en sus detalles menores, como en dónde estábamos, qué se comió, cómo después derivó, cómo terminó la conversación, todo casi como si fuera una película. Y sin embargo no la estudiamos. Es simplemente por haberla vivido. ¿Por qué? Porque la emoción nuestra estuvo ahí. En cambio, a lo mejor una clase se nos hace más complicado recordarla porque no hay un factor emocional. A veces hay un factor tedioso de decir cuándo terminará o este momento no es el más adecuado. Bueno, hay diversas ideas. Pero hace que lo que uno tiene que aprender no es tan fácil de retener como las conversaciones triviales y habituales. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de concentrarse lo más posible y aprender a aprender. Hay que aprender a pensar y aprender a imaginar. Eso no hay nadie que pueda explicarles cómo se hace, porque para cada uno es distinto. Ustedes, a la edad que tienen, son verdaderas esponjas, o sea que lo que escuchan lo retienen muy fácil. Les sería muy cómodo aprender otro idioma, aprender un idioma extranjero, todavía a esa edad es muy accesible. Nosotros somos mucho más grandes y ya nuestras neuronas, si bien hacen las conexiones igualmente, pero ya están más mayores. Sin embargo, nosotros nos manejamos mejor o igual, y a veces mejor que cuando éramos jóvenes, porque nosotros aprendimos a aprender. ¿Cómo aprendo yo? Bueno, eso yo no se lo puedo explicar, pero yo lo veo y lo recuerdo y lo hago. Y a lo mejor un joven que tiene, digamos, sus neuronas más frescas, no llega a darse cuenta. Eso es algo que es propio de uno y lo va a desarrollar por el correr de los años. Otra cosa que hay que tener presente es que para que el curso sea efectivo, para que sirva realmente, hay que formar lo que diríamos un contrato de convivencia entre el profesor y el alumno. El profesor tiene que poner de sí todo lo que puede
para volcar los conocimientos. Primeramente debería tenerlos. Todos sabemos quiénes tienen los conocimientos y quiénes trabajan de profesores y realmente no lo sienten de vocación. Y el alumno también tiene que poner todo lo que puede, todo lo que sale, todo su alma para poder entender lo que está diciendo. Si lo hace de mala gana, no lo va a aprender nunca. El resultado de todo esto son saberes incorporados, saberes que uno va adquiriendo. Y por sobre todo, saber aplicarlos en el momento adecuado y en forma correcta. Ese es el objetivo. Otro tema que hay que analizar es la información. Nosotros a través de estos medios y a través de las monografías que están escritas, y si uno busca en internet cada tema lo va a encontrar. Hoy la información está muy al alcance de la mano, no es complicado. Después uno puede encontrar información. Y ahí que la entienda y que la pueda aplicar, hay un paso enorme. También depende de qué, ¿no? Si son temas muy simples no hay problema, pero si son temas complicados, se hace más dificultoso. En la época que estudiábamos nosotros, obtener la información era todo un problema. Primero que no existía la fotocopiadora, que les parezca mentira, la fotocopiadora se desarrolló bastante después, por lo menos de forma masiva. Existía, era muy cara y no en todos lados se podía hacer. Nadie pensaba en fotocopiar un libro, salía enormemente caro, muchísimo más caro que el libro. Pero sin embargo, después con el correr de los años, la fotocopia fue pasando a ser algo habitual, normal, y hoy en todas las casas uno a través de la computadora puede imprimir todo lo que uno desee. Y en esa época la información era dificultosa de poder obtener, no imposible, dificultosa. Y ahí que el apunte cumplía una función fundamental. Sin embargo, el haber buscado esa información y el haberla desmenuzado adecuadamente permitía a veces aplicarla mejor. Cuando nosotros estudiábamos no existía la calculadora, existía la regla de cálculo. Entonces uno, a través del desplazamiento de una reglilla sobre otra y aplicando logaritmos, pero hacía la misma regla, podía llegar a saber cuánto daba un producto, una raíz, pero no daba un valor exacto, daba un valor con 2, 3 cifras significativas. Y además no le permitía saber dónde estaba la coma. Entonces daba, por ejemplo, 789, pero 7,89, 78,9, o 789, o 7980. Eso no se lo decía la regla. Eso lo tenía que sacar uno observando la cuenta. Y eso es lo que uno fue adquiriendo con el tiempo, la idea de, en el orden de qué está esto. Esto da 2, algo o esto da 20 y pico. Y hoy, como tienen la calculadora, no necesitan hacerlo. Pero si cometen un error, se equivocan brutalmente y salen cualquier valor, y como no confían plenamente en ella, no pueden darse cuenta de que están acarreando. Hay un tema mucho más importante, que es ¿qué es lo que hoy vale? Y para eso vamos a referirnos a lo que dicen, siempre hay que referirse a lo que dicen los grandes, los que realmente son personas que uno puede confiar, referentes de la sociedad. Todos habrán escuchado al doctor Facundo Manes. Y bueno, y él nos dice siempre que hoy lo que vale es el conocimiento, lo que vale es la tecnología. Los commodities valen muy poco. Es decir, que si yo me voy a dedicar como Argentina a plantar soja, la verdad es que no voy a salir nunca de pobre. En cambio, si me dedicaría a hacer investigación, ya sea de ciencia pura o de tecnología, probablemente sí logre un mayor bienestar.
Y siempre dice él que da el caso de Bill Gates, el creador de Microsoft, y dice él que lo que pagó en impuestos, y lo que habrá evadido mucho más, porque supongo que si cualquiera que ve una serie norteamericana se da cuenta de que allá se evade como acá, lo que pagó en impuestos Bill Gates es más que la deuda externa argentina, mucho más. Esto quiere decir que si Bill Gates hubiese nacido en Argentina y hubiese desarrollado su empresa en Argentina, solo con lo que él pagaba de impuestos, el país no tenía deuda. Entonces quiere decir que el conocimiento, y él no produjo pero, ni un tornillo, son todos ideas. En la creación de Windows es una idea y después se desarrolla a través de la computadora, pero no deja de ser una idea que está en el aire. No es que fabricó tornillos, martillos, lavarropas, no, fabricó ideas. La idea vale mucho más que el producto. Yo les diría, si ustedes se animan, ¿quién es el productor más grande de alimentos? ¿Quién es el exportador más grande de alimentos en el mundo? Y el exportador más grande de alimentos en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos es el que más exporta, el que más le sobra alimento de lo que fabrica para poder vender. Y le preguntaría cuál es el segundo. Y van a decir, y no sé, Argentina, Brasil, no. Holanda. Holanda es el segundo país en el mundo en exportación de alimentos. Y uno dice, ¿cómo puede ser un país tan chiquito? Sí, ¿saben por qué? Porque Holanda es un país que está debajo del mar. Entonces Holanda tuvo que invertir en ciencia y tecnología, porque si no invertía en ciencia y tecnología, se inundaba. Entonces invierte en ciencia y tecnología, y lo invierte para poder hacer canales, para poder mejorar su producción en todos los sentidos. Es decir, es un país que se acostumbra a valorar el conocimiento. Y Argentina, con todos sus recursos, que nosotros creemos que somos un país rico, pues no es así. Somos un país que está en la mitad de la tabla. Creo que estamos en el país número 55, por ese orden, entre 200 que hay, con todos los recursos que creemos tener. Como no le damos importancia a la ciencia y tecnología, y eso no depende de nosotros, depende de quienes deciden cómo distribuir el presupuesto, y no depende de este gobierno, sino del anterior, hasta el de Cisneros, que fue el anterior de la primera junta. Todos más o menos procedieron de la misma manera. Como nosotros no le damos tanta importancia a la ciencia y tecnología, y somos siempre un país que estamos en la pobreza. Y lo estuvo siempre. Aún en la época de los años 90, 1890, que decía que Argentina estaba dentro de los 10 países más ricos del mundo, sí, era cierto, pero esa riqueza estaba distribuida en 1000 familias y los demás se morían de hambre. Entonces, aquel país que no invierte en ciencia y tecnología, está condenando a la generación siguiente a ser más pobre que la anterior. Y así sucesivamente llegamos hoy a que hay un 50% de chicos pobres, 40% de chicos pobres. Uno dice, ¿cómo puede ser? Y es por eso, no es porque no se ha distribuido adecuadamente, sino porque no se ha creado la riqueza, y como no se ha creado, muy mal se va a poder distribuir. Bien, es decir que el no invertir en ciencia y tecnología, o recortar las necesidades, los presupuestos de ciencia y tecnología, es la fabricación de pobres en el futuro inmediato. Por ese mismo motivo, hoy es sumamente dificultoso poder adquirir una propiedad, y
hace 50 años atrás era algo mucho más accesible. Prácticamente todos los obreros podían tener su casa. Hoy ya es muy dificultoso poder tener su casa. Y eso es un empobrecimiento del nivel de vida, y eso es debido a que los que tuvieron que tomar decisiones de poder en qué invertir, invirtieron en cualquier otra cosa menos en el conocimiento. Y eso lo observan constantemente. ¿Cómo vamos a desarrollar la materia? Lo mismo que el año pasado, a través de los videos, las monografías. Veremos si existen algunas clases presenciales, veremos si se puede hacer algunas clases de tipo Zoom, pero esencialmente a través de la forma. Ahora, tengan claro que ustedes tienen que ver estas dos partes, el video y la monografía, mucho antes, y intentar que las clases, que las pocas clases que uno pueda llegar a darse, se tenga que desarrollar eso, porque esas clases se van a desarrollar, se van a emplear más que nada para resolver las preguntas. Un segundito. Bueno, discúlpenme la interrupción, pero no me dificultad que tenemos que resolver. Entonces, yo les comento que cuando estudiaba, bien hace muchos años, yo tuve un profesor de matemática que era un señor de unos 40 años, muy joven para lo que nosotros vemos ahora, muy activo, de una dicción muy clara y de unos conocimientos muy claros también, y de una gran mentalidad. Y él, cuando empezaba la clase, decía: ¿quién, habiendo leído, habiendo estudiado, cree no haber entendido? Entonces uno podía preguntar sobre la clase anterior qué es lo que no había entendido. Y a través de la pregunta se daba cuenta si el alumno había estudiado o no había estudiado nada y está preguntando porque está navegando. Y después, si la pregunta no era pertinente, o sea, era algo propio de que no había leído nada, le hacía una serie de comentarios que la verdad era uno debió haber desistido de haber hecho la pregunta, como por ejemplo: si ustedes pretenden conocer sin haber leído, sin haber estudiado, es un milagro. Y si pueden hacer milagros, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a curar enfermos, dedíquense a hacer cosas más importantes, pero no estudiar. No usen sus milagros en estudiar. Entonces, aquel que cree que va a aprender sin estudiar, pues está un poco equivocado. Es algo que lamentablemente no tiene otra solución. Y la tuvo olvidada. Vamos al desarrollo de las materias. Ustedes, lo primero que tienen que hacer es estudiar, vamos a estudiar juntos el tema de tracción, el tema de compresión, con una profundidad lo suficiente, y dimensionar las piezas tanto si son uniformes como si tienen en tallas, agujeros, roscas o lo que fuera. Y vamos a determinar lo que llamaremos tensiones. Esas tensiones, que a lo mejor algunas veces se vieron, no son valores escalares, no son valores vectoriales, no son matrices que son vectores, sino que son tensores. Es decir, que son campos vectoriales que cambian según la orientación. Es complejo de entenderlo, no hace falta que lo conozcamos demasiado, porque la tracción, la compresión y la mayoría de los esfuerzos que nosotros vamos a ver, los tensores están todos en la misma dirección. Entonces la cosa se simplifica. Pero cuando queremos complicarla, cuando queremos ver un estado complejo, donde actúan todos los esfuerzos simultáneamente, ahí vemos cuánto de complicado es, y hay una serie de procedimientos que nos van a permitir
determinar el valor de la tensión, pero sin entender demasiado el cómo, porque para eso se requiere conocimientos de matemática superior que se ven en la ingeniería o en el licenciado de licenciatura de matemáticas. Entonces, no, nadie pretende semejante cosa. Entonces decimos tracción y compresión. Luego vamos a analizar lo que son los momentos estáticos y los momentos de inercia. Al respecto, van a poder manejarse con una tablita, pero yo sí les voy a deducir las fórmulas para que vean cómo se hace, que no es nada complejo, es una simple integral, es muy simple de resolver, pero van a funcionar una tabla sin ningún problema. Después resolver estructuras isostáticas, hallar los diagramas de momento flexor y esfuerzo de cobre. No en forma gráfica, sino en forma analítica. Y al respecto, ustedes hasta ahora están acostumbrados a tener en un plano una pieza con varias vigas, una viga con varias fuerzas aplicadas y poder obtenerlo en forma gráfica el valor del momento flexor. Pues tengo para ustedes una noticia un poco desagradable. En el espacio, nosotros en la vida real no nos manejamos en un plano, nos manejamos en el espacio. Entonces vamos a tener fuerzas en el plano vertical y en el plano horizontal, por descomponerlo sobre dos planos. Y luego tenemos que hallar la composición y recién entonces podemos calcular la pieza. Entonces decimos, resolver estructuras isostáticas, estudiar la flexión, que la pieza resista la fricción, tanto desde el punto de vista estructural como que no tenga una deformación muy grande, estudiar la torsión y la flexotorsión. Después vamos a ver recipientes cilíndricos sometidos a presión interior. Vamos a analizar esfuerzos combinados y también vamos a analizar el tema de pandeo, que son el caso de las columnas, donde están sometidos a una fuerza que procura deformarlas. Más adelante vamos a dedicarnos al tema de engranajes. Y en engranajes lo que vamos a buscar es obtener el módulo, o sea, dimensionar el módulo. Vamos a emplear para ello el procedimiento de Lewis, las fuerzas dinámicas, la verificación de las fuerzas dinámicas y la verificación al desgaste. En los engranajes vamos a analizar los cilíndricos, los dientes rectos, los dientes helicoidales y los engranajes cónicos. También vamos a analizar el problema de los rodamientos, es decir, determinar dentro de la tabla de rodamientos cuál es el más adecuado o cuáles son los más adecuados que reúnen, que son necesarios para poder absorber los esfuerzos que en los apoyos de los ejes actúan. También vamos a analizar el tema de soldaduras. Para ello lo que buscamos el dimensionamiento del filete y vamos a, una vez visto todas esas cosas, vamos a analizar lo que es una caja de engranajes, un reductor, con todos sus detalles. Y lo ideal sería hacer un plano de conjunto y si uno pudiera y tuviera tiempo, hacer el detalle, hacer el plano de cada uno de los componentes. Luego, siempre traten de buscar conocimientos útiles para el alumno, no útiles para la escuela. O sea, no busquen, no se orienten a buscar pequeños proyectos como que pueden ser útiles, o pequeños trabajitos que pueden ser útiles para determinadas situaciones, pero que no lo son para ustedes. Ustedes lo que tienen que tratar es de formarse en aquellos conocimientos que van a usar el día de mañana. Bueno, esto ha sido todo y la próxima clase sí vamos a comenzar con el primer tema, que es de tracción, el cual ya tenemos el video respectivo y lo vamos a analizar ya la semana que viene.
Muy bien, será entonces hasta la semana que viene.